Y es que la palabra de Dios dice que Él se mueve en medio de las alabanzas. La alabanza, nosotros tenemos un mal generalizado, y es que nosotros unimos la alabanza a nuestro estado de ánimo. Y permítame decirle que la alabanza no tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Aprenda a adorar al Señor no importando cuál sea su situación o su condición. La pastora decía ahorita que cuando nosotros tenemos un problema, cuando estamos pasando por una situación y nosotros adoramos al Señor, Dios se mueve. La adoración cuando estamos pasando por problemas es una oración que provoca mucho peso, hermano, en el mundo espiritual. Por ende, en esta tarde ya le invito a adorar al Señor. Abra su corazón, hermano, y adore a su Padre. Despójese de toda carga, de todo cansancio, hermano, y enfóquese en lo de Dios. Ya sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 12 y versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga puede decir amén. Hechos capítulo 12, su versículo, amén. Vamos a dar lectura a la palabra como es de costumbre, bajo la comunión del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero repetir esa parte: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Demos gracias por la gloria. Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia. En esta hora, Señor, damos gracias por tus palabras, porque ellas son benditas, ellas son santas, ellas son luz. Ellas, Padre, redarguyen, ellas, Dios mío, parten el alma y el espíritu, penetran, Dios mío, hasta discernir el pensamiento. Nosotros te pedimos, Señor, que tú hagas tu palabra explicativa a nuestras vidas. Señor, yo me pongo en tus manos, yo no tengo nada que dar en esta tarde, Dios mío. Nosotros todos venimos a recibir de ti. Eso te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bríndale un aplauso al Espíritu Santo y todo el tiempo. Y regálenme unos cuantos minutos para compartir una palabra con usted. Y a esta palabra le he puesto un tema o un título, y es el siguiente: la oración cambia las cosas. Repita conmigo: la oración cambia las cosas. Y cuando hablamos de oración en una manera sencilla, quiero definirla: es una interacción entre Dios y el hombre. ¿Qué es una interacción? Un diálogo o un intercambio de palabras, como usted quiera llamarlo. Yo me he dado cuenta, hermanos, que el enemigo le hace guerra a los principios establecidos por Dios para nosotros poder avanzar en el Evangelio. Cuando Jesús ascendió al cielo, antes de que este acto se produjera, Él le trazó pauta a los apóstoles. La palabra dice que Él duró aproximadamente 40 días instruyéndoles, hablándole acerca del reino de los cielos. Y me imagino al Señor dándole instrucciones a los apóstoles, diciendo: miren, de esta manera ustedes tienen que dirigirse, que manejarse para poder ser efectivos en cuanto al ministerio. Ahí Dios le trazó a ellos una serie de principios. Le trazó el principio de la oración, el principio del espíritu, le trazó el principio del diezmo, el principio de las ofrendas, un sinnúmero de principios que Jesús sabía que si ellos lo empleaban, hermano, iban a tener efectividad en su andar aquí en la tierra. Y por ende, cuando vamos a la historia de la iglesia primitiva, allí podemos encontrarnos que
La iglesia primitiva fue una iglesia extremadamente efectiva. Fue una iglesia que vio milagros extraordinarios. Dios hizo cosas grandes y poderosas a través de la iglesia primitiva. ¿Y todo esto por qué? Porque ellos se apegaron a los principios que el Señor le estableció mucho antes de que Él ascendiera al cielo. Y como el enemigo, hermano, sabe que si nosotros ponemos en práctica los principios de Dios, vamos a ser efectivos, Él siempre trata de distorsionar. Él siempre trata de atacar todo lo que nos hace efectivos en los caminos del Señor. Por eso vemos, hermano, que en este tiempo el enemigo está atacando tanto lo que es la oración. No es menos cierto, hermano, con todo el respeto que usted se merece, ¿verdad? Pero la generación de hoy es una generación que no tiene pasión por la oración. Amén. Es una generación que no le apasiona orar, no le gusta orar. Y cuando en la iglesia no se ora, cuando el pueblo de Dios en general no ora, ¿usted sabe qué pasa? La iglesia, hermano, se convierte en un club social. Y perdónenme ese término, esa expresión, pero es la verdad, hermano. Nosotros estamos llamados a llamar las cosas como son. La palabra dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cuando nosotros, hermano, no oramos, carecemos de poder. Carecemos de las manifestaciones del Espíritu Santo. Hay una mortandad extremadamente grande dentro de la iglesia en general. Una mortandad que se está manifestando de muchas maneras. Y una de ellas es que las personas van a los cultos, entran, hermano, con un problema, con una situación, y el problema en vez de desaparecer, en vez de ser resuelto, a veces lo que hace es aumentar ese problema. La mortandad está tan fuerte que la gente entra atado a la iglesia y sale atado. La mortandad está tan fuerte que las personas están entrando enfermos a la iglesia y salen enfermos todavía. Y todo esto llama mi atención. ¿Por qué llama mi atención? Porque la palabra de Dios me enseña todo lo contrario. La palabra de Dios habla de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Jesús, hermanos, operó aquí como hombre. Era 100% espíritu, pero era hombre igual que usted. Lo que a nosotros hoy nos tienta, a Jesús también lo tentó. Pero había una diferencia, hermano. Jesús operó como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, es un hombre que trastorna todos los lugares donde Él va. Por eso vemos que en un momento determinado Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Usted conoce la historia. Y automáticamente Jesús pone un pie en Gadara, hermano. Hay cosas que empiezan a suceder, y una de estas es que había un hombre que estaba endemoniado en aquel lugar. La Biblia lo llama como el endemoniado gadareno. Este hombre, dice la palabra, que le ataban con grillos, le ataban con cadenas, y él rompía los grillos y las cadenas. Dice la palabra que el habitar de este hombre era en los sepulcros. Y nadie, hermano, podía contrarrestar, nadie podía controlar a este hombre, hasta que llegó un hombre de oración a ese lugar. Cuando el hombre de oración puso un pie en aquel lugar, aquel endemoniado, hermano, reconoció la presencia. Permítame decirle que los demonios saben cuando un cristiano está lleno de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Los demonios, hermano, son conocedores. Recuerden ustedes que ellos son ángeles caídos. Los demonios saben cuando nosotros oramos o no oramos. Por eso, en un momento determinado, la palabra de Dios dice que habían unos hijos de un tal Escevas que fueron a reprender a un demonio. Y cuando ellos iban a reprender el demonio, le dicen: os conjuro en el nombre del Dios que predica Pablo. Y esta historia, hermano, me causa un poco de risa, porque el demonio le dice a ellos en pocas palabras: yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? Yo estoy buscando el currículo de ustedes aquí en el mundo espiritual, y yo veo que ustedes no oran. Y dice la historia que el demonio, hermano, le dio una pela y le rasgó las ropas que ellos tenían. Pero todo esto, ¿por qué? Porque estos jóvenes carecían de oración. Y cuando usted carece de oración, usted no tiene identidad en el mundo de las tinieblas, hermano. Cuando usted es un hombre que carece de oración, usted carece de poder. La oración, hermano, es lo que trae el poder de Dios aquí a la tierra.
Por eso nosotros podemos contemplar en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, que Jesús le dice a los apóstoles: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que sean investidos con la promesa del Padre. Pero hay algo allí que la historia enseña, y es que los discípulos, hermanos, mientras la promesa llegaba, se pusieron a orar. La palabra dice que ellos perseveraban unánimes y juntos en oración. Y ese clamar, esa vida de oración que ellos llevaban, fue lo que hizo que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo se manifestara en manera poderosa a través de ellos. A veces, hermano, Dios nos da una promesa y nosotros cruzamos los brazos y no hacemos nada para que esa promesa se manifieste. Permítame decirle que todo lo que Dios nos dice, todo lo que Dios nos revela, todo lo que Dios trata con nosotros, se va a manifestar mediante la oración. Aleluya. La oración es que manifiesta las cosas espirituales aquí a la tierra. Si no, preguntémosles a Elías. Elías oró para que no lloviese en Israel, y automáticamente, hermano, los cielos se cerraron. Y eso es otra cosa. Cuando un hombre, hermano, es un hombre que está en una dimensión de oración, lo natural, hermano, se sujeta a ese hombre. Según estudios extrabíblicos, no fue Dios que le dio la instrucción a Elías para que él declarara esta palabra, para que él cerrara los cielos. Pero Elías, hermano, era un hombre de oración. Incluso la palabra dice que Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, pero oraba. Oraba con fervor, oraba con vehemencia. Esa era la diferencia entre Elías y nosotros. Todo lo que tentó a Elías también nos tienta a nosotros, hermano, pero Elías era un hombre de oración. Entonces Elías decretó esta palabra, hermano, y los cielos se cerraron. Usted conoce la historia. Y hubo una gran sequía en Israel, y Dios le da instrucción a Elías de que fuera a Sarepta de Sidón, hacia el arroyo de Querit, que él había dado orden a los cuervos para que lo sustentaran. Y allí los cuervos sustentaron a Elías por un tiempo, pero luego el arroyo se seca y Dios lo manda a Sarepta de Sidón. Y usted conoce la historia. Cuando Elías está en Sarepta de Sidón, Dios le dice: Elías, ve a encontrarte con Acab, porque yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Y Elías se para, hermano. Elías va a encontrarse con Acab, y cuando tienen la conversación, le dice que le congreguen los profetas. Usted conoce la historia. Luego que Elías tiene la victoria en contra de los profetas de Baal, él sube a un monte alto con su criado, y Elías allí empieza a orar. Dice la palabra que oró la primera vez y no llovió. Oró la segunda vez y no llovió. Oró la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y no llovió. Pero a la séptima llovió. A la séptima, dice la historia, que el criado se le acerca y dice: veo una nube como del tamaño de la palma de la mano de un hombre que está en los cielos. Y ahí entonces el profeta le dice: ve a encontrar a Acab y dile que una gran lluvia va a acontecer en esta misma hora. Pero ¿dónde yo lo quiero llevar a usted? Aunque Dios le dijo al profeta que iba a llover, el profeta tuvo que orar para que se manifestara la promesa, hermano. Si nosotros no oramos por lo que Dios nos dice, lo que Dios nos dice, hermano, no se va a cumplir. Dios tiene principios, Dios tiene parámetros, Dios tiene ordenanzas por las cuales Él se mueve, por las cuales Él se rige, porque Dios es un Dios ordenado. Aleluya. Pero ¿dónde va enfocado mi mensaje? En que la oración cambia las cosas. La oración cambia panoramas. En esta historia que acabamos de leer, la historia dice que Pedro fue encarcelado. Y la intención de Herodes, hermanos, era matar a Pedro. Era quitarle la vida. Pero más para abajo la historia dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y gracias a la oración, gracias a que la iglesia se mantuvo firme, se mantuvo ferviente,
en la oración, esto provocó que ese panorama de muerte que estaba reposando sobre la cabeza de Pedro sea cambiado. Por eso yo te digo en esta tarde ya que la oración cambia las cosas. La oración cambia situaciones, hermano. Hay cosas que son imposibles ante nuestra vista, ante nuestros ojos, pero cuando nosotros nos metemos con Dios en oración y en ruego, Dios cambia eso que parece imposible y lo hace que sea posible. En una ocasión, la palabra de Dios enseña que Pablo y Silas estaban encarcelados, estaban amarrados en un cepo, estaban encarcelados en la cárcel de más adentro. Allí estaban siendo maltratados, estaban siendo golpeados. Pero hay algo que llama mi atención, y es que estos jóvenes, dice la palabra, cantaban himnos y alabanza al Señor. Y al ellos cantar himno, cantar alabanza, dice la historia que la cárcel tembló, que los cimientos de la cárcel, hermano, se sacudieron. ¿Y qué provocó eso? La oración. Ese panorama de tristeza, ese panorama de tormento fue cambiado por la oración. Permítame decirle que Dios no responde a quejas, Dios no responde a lágrimas, Dios no responde a lamentos. A lo único que Dios responde es a la oración. Esto no quiere decir, hermano, que usted no se va a sentir mal. Claro, hay momentos en los cuales uno se siente derribado, pero cuando usted se sienta derribado, haga como hizo Ana, vaya a la presencia de Dios y derrame su corazón. Fíjense en algo, mientras Ana estaba llorando, estaba quejándose porque Penina la irritaba, Dios no hizo nada. Mientras ella se quejaba de que Penina le estaba molestando, Dios no se movió al favor de Ana. Pero cuando Ana dice, es más, ya yo me cansé de estar llorando. En pocas palabras, ya yo me cansé de llorarle al diablo. Yo me voy a levantar y voy a ir a la iglesia y voy a orar. Y automáticamente dice la palabra que cuando Ana clama, Dios se levanta, hermano, a su favor. Cuando Ana clama, Dios entonces responde su petición. Dios le resuelve el problema a Ana, pero fue después que Ana clamó. El pueblo de Israel también, hermano, el pueblo de Israel tenía 400 y pico de años cautivo en Egipto. Estaba siendo azotado, estaba siendo golpeado por los egipcios. Y mientras ellos estaban quejándose por la situación, mientras ellos estaban afligidos, Dios no hizo nada. Pero la palabra dice que cuando ellos clamaron, entonces Dios escuchó desde los cielos su clamor. Y ese panorama de cautiverio, ese panorama de opresión, Dios lo quitó, Dios lo deshizo a través de la oración. Entonces, hermano, la oración cambia las cosas. A través de la historia, todos los hombres que impactaron generaciones fue a través de la oración. En la historia de los avivadores de la fe, allí podemos encontrarnos con la historia de un joven que se llamaba Evan Roberts. La historia dice que este joven inició a los 14 años a orar por un avivamiento de sus